¿Es el perfume un arte? Si el ser humano es capaz de conjugar armonía con el olor, belleza y hacer que el alma se sensibilice y haga que este arte efectivamente sea belleza, pues efectivamente el perfume es un elemento que además el hombre crea y la historia nos ha demostrado que puede ser un gran arte. Tengo conmigo a una de las grandes narices de lo que se dice de una manera profesional en el tema de la perfumería, a Lorena Ordaz. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, Elena. Y hoy con Versión de Arte vamos a disfrutar de lo que es la historia del perfume y aprender con ella cuál ha sido un poco la importancia de este elemento en la historia, que muchas veces ha influido pues incluso para buscar alianzas entre reyes, esa magia, ¿no?, que el olor hacía que algunas personas pudiesen convencer a la persona de enfrente algo positivo, ¿no? Es así, ¿no, Lorena? Eso es, el aroma tiene un poder y es lo que antiguamente hacían. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña introducción porque parece ser que ya desde la prehistoria el ser humano intentaba buscar esa simpatía, ¿no?, con el olfato, ya que parece ser que usaba troncos unido con hojas y al quemar ese humo hacía que buscara el ser humano una unión con el Dios, porque ellos ya creían que el más allá había algo mágico que les iba a ayudar de alguna manera a conseguir lo que ellos querían. O sea, ya empezamos desde ahí, Lorena, ¿verdad? Sí, efectivamente, pues en la prehistoria se utilizaban, como tú bien has dicho, pues o ramas, hojas o flores que se utilizaban principalmente en ceremonias, eran en rituales, y el humo, ese olor, era lo que ellos creían que les conectaba con ese ser superior, ¿no? Pero bueno, realmente, si nos basamos en lo que es la historia del perfume, que tengamos constancia, se sigue el rastro hasta el Antiguo Egipto nada más. En el Antiguo Egipto ya se empezaron a usar resinas, como puede ser el incienso o la mirra, e incluso maceraban pétalos de flores en una grasa especial, donde luego esa grasa la utilizaban como ungüento, pues para dar olor, etcétera. Principalmente se usaba en ceremonias. Sí que es verdad que muchas mujeres en el Antiguo Egipto utilizaban como una especie de conos en la cabeza donde llevaban esos aceites esenciales para que todo el día estuvieran perfumando. Es decir, ellos ya, aparte de ser un rito ceremonial, lo usaban como un producto de belleza. Tenemos a la reina Cleopatra, que era una de las que se bañaba pues con aceites esenciales y bueno, pues el perfume, digamos que empezó ahí un poco su andadura en forma de aceites esenciales y ahí empezaba un poco la historia de lo que iba a ser un perfume, que todavía no es esa la palabra correcta. Ya lo sé, Lorena. Pero mira, yo lo que he investigado un poquito, porque claro, yo me he preparado un poco el tema de hoy, claro está, parece ser que efectivamente Egipto fue el inicio, pero justo antes Mesopotamia ya estaba intentando con ciertos aromas también, olores, buscar una relación simpática entre lo que era el rey y lo que representaba, o el monarca, lo que representaba en aquel entonces en el poder con su gente más alrededor, ¿no?, más allegada. Y entonces ya incluso se construían pequeños tarros donde ahí guardaban esas esencias mágicas que para ellos era pues una especie, como hemos dicho, de ritual o incluso algo pues religioso, místico, ¿no? Sí, un poco pues para conectar con los dioses. Estamos ya en el 3500 antes de Cristo. Efectivamente, pero era para conectar con los dioses. Claro. Como uso cosmético, como uso de voy a ponerme una esencia para dar buen olor, sin más, se empieza, yo creo, que a usar en el Antiguo Egipto, que es hasta donde está documentado. Que es lo que nos has comentado tú, que ya sabemos de la reina Cleopatra, que era una de las grandes presumidas, ¿no?, que le gustaba bañarse en esas aguas con pétalos de rosas, ¿no? Exactamente, efectivamente, ponía pétalos o muchos... eran aceites esenciales, pero vamos, principalmente resinas, o bien del incienso, de la mirra, que se obtienen de la madera.
Bueno, vamos a pasar un poquito en el tiempo, porque claro, tenemos que agilizar un poco el tema de los siglos que nos siguen todavía. Y estamos ya casi ya en la época de los griegos, que también son muy fuertes en el tema del olor, del perfume, y aunque todavía no se llama perfume, pero los griegos sí que aportaron un paso más grande, vamos a decir, en cuanto a esa importancia de el olor, qué puesto ocupaba en la sociedad. Bueno, en un principio los griegos heredaron esta costumbre egipcia y no solo la heredaron, sino que la mejoraron. Ellos consideraban que el perfume era como un don de Venus, de su diosa, Venus. Y utilizaban para cada parte del cuerpo un aroma diferente. Pues en los brazos podían utilizar menta, luego en las piernas tomillo, romero. En función de cada parte del cuerpo usaban un aroma diferente. Pero con una intención, por ejemplo, de no sé, productividad, fertilidad a la mujer, o porque quería enamorar a alguien, o porque era. No, principalmente, pues bueno, ellos consideraban que esas esencias, cada una tenía una parte del cuerpo, correspondía a una parte del cuerpo, y eran como rituales. Sí que es verdad que se usaban en sus termas, en sus baños públicos, donde se ungían con estos aceites. Ahora que hablas de ungir, los egipcios, por ejemplo, el tema de embalsamar a sus faraones era ya un concepto que ya inicia un poco ahí la alquimia, ¿no es así? Sí, efectivamente. De hecho, los embalsamaban, principalmente utilizaban la mirra. Y en la tumba de Tutankamón se encontraron tarros con esencias que todavía tenían olor, es decir, para ellos era muy importante. Sí. Es increíble que tanto tiempo después todavía se mantenga. Permanecía ese olor, sí. Pero es por el tarro, por el lugar que estaba anclado, claro, esas pirámides se cierran herméticamente y eso conserva también el olor, quizás. Sí, me imagino que un poco dadas las condiciones climáticas, donde estaba guardado en vasijas y que luego pues la calidad de los aceites esenciales pues lógicamente era pues buenísima. Vamos a saltar en el tiempo, vamos hacia los romanos. Bueno, los romanos ya creo que me decías tú el otro día, Lorena, es que eran los grandes que usaban, ¿no?, muchísimo este tema del olor, porque hasta los soldados a veces iban rociados de aromas, pues por un bien simplemente de grandeza, no era porque iban a ser más fuertes, sino simplemente el olor era un símbolo de grandeza, ¿no es así, Lorena? Sí, bueno, los romanos importan la mirra y el incienso y otras sustancias, como ellos decían, mágicas de la India. Y como todo en el Imperio Romano se excedían en su uso, es decir, perfumaban suelos, perfumaban paredes, perfumaban a los caballos, perfumaban absolutamente todo en las camas, era un exceso con el perfume hasta los ejércitos. Yo tengo aquí un apunte sobre Nerón, que hacía unas fiestas impresionantes, y este hombre parece ser que incluso se organizaba como unas cortinas de pétalos que iban cayendo mientras, ¿no?, ahí celebraban sus músicas y sus bailes y tal, para crear ese ambiente de aroma especial donde se veía que ese hombre realmente le tenía un gran culto al lo que era el concepto olfativo, ¿no? Sí, bueno, él y lo que es en el Imperio Romano, es decir, el culto al aroma, pero era en exceso todo. O sea, ¿cuándo se puede decir que en Europa existe realmente ya el perfume? Porque ya me decías que en el siglo XVI hay como una especie de transición donde ya lo que es la materia, ¿no?, la esencia de la construcción de ese aroma ya empieza a estar filtrado de otra manera. Ya no es un ungüento, sino ya es algo un poco más químico. Efectivamente. Antes de la Edad Media, los únicos que siguieron con esta costumbre fueron los árabes, y los árabes empezaron a destilar ya aceites esenciales. Es ahí donde quizá empieza un poco la alquimia, ¿no? Y Bagdad se la conocía como la ciudad de las 1001 fragancias. Posteriormente hubo ahí unos años que solamente siguieron los árabes, hasta que por fin en la Edad Media, en el siglo XVI, se data o se conoce ya el primer perfume o el primer agua de colonia como tal. Y esto viene dado como el agua de la reina de Hungría. Ahí estamos. Bueno, la grande.
La reina de Hungría fue realmente una mujer increíble para su momento. Me comentabas que con 72 años, bueno, ahora nos vas a contar un poco la historia. Ella quiso, de alguna manera, bueno, pues que el tiempo no pasara en ella de una manera tan visual y consiguió ¿qué? Cuéntanos. Bueno, la reina Isabel de Hungría se quedó viuda con 72 años. Entonces, ella quería contraer unas segundas nupcias. Lo que pasa que estaba afectada de gota, pues tenía arrugas, decía, a ver, ¿dónde voy yo así, no? Entonces, según cuentan, se dice la leyenda, que un monje le hizo un preparado, que luego entraremos en detalle en qué consta ese preparado, para que ella se sintiera más joven, que no tuviera tantos dolores, en fin, y se lo hizo. Ella lo empezó a usar y fue tal cambio que el rey de Polonia le pidió en matrimonio, pero ella se sentía tan bien y creía que ese agua de colonia se lo había enviado Dios, y entonces le dijo que no, que ella se debía a Dios en ese momento. Bueno, ya tenía 72 años, ¿eh? Bueno, es increíble la historia, cómo nos hace entender la mentalidad del momento, porque la evolución es tremenda, ¿no? Desde algo más fetichista que hemos estado hablando, ¿no? Con el tema de los prehistóricos, hasta, por ejemplo, el siglo XVI, donde ya es una necesidad ya de seducción o incluso de bienestar personal, físico, como estábamos hablando de la reina de Hungría. Bueno, ¿por qué no nos hablas? Mira, yo tengo, por ejemplo, aquí, ya vamos a ir hacia adelante. Sí, la reina de Hungría, aquí, ¿no? Sí. Que esta es además la tintura original de la reina de Hungría. Esto es alquimia ya, ¿verdad? Esto es de la firma Alquimia, efectivamente, claro, que es, bueno, pues una de las mejores marcas de cosmética a nivel mundial, en cosmética natural. Esta es el envase, vamos a decir, eso, ¿no? Es. Donde pone aquí alquimia. Y sí que me gustaría, pues, comentar un poco, principalmente, que es una tintura alquímica que está hecha de romero, de un aceite esencial de romero, limón, bergamota, lavandín, incienso, mirra, clavo y petit grain. O sea, lo que está claro es que son todo elementos naturales. Aquí no hay nada de lo que es, ¿no? el laboratorio con la gotita de alcohol con, no, esto es natural. Y 100%. Eso, ¿cuál es el beneficio? Porque claro, tiene que haber algo que el cuerpo sí notará a la hora seguramente de usarlo en la piel. Lo mismo, el olor permanece más tiempo porque es más natural. En fin, ¿cuáles son los elementos que realmente diferencia de otros productos que no vamos a decir nombres? Vale, en un principio todos los aceites esenciales son los únicos que llegan hasta el torrente sanguíneo. Es decir, está demostrado que el romero eleva la tensión, el limón la puede bajar, cada uno tiene sus propiedades, pero eso, bueno, me gustaría hablar un poquito cómo se descubrió ya las propiedades, ¿no? En el caso de la reina de Hungría, las propiedades que tiene es que es depurativa, que es drenante, que es útil en la retención de líquidos, tiene un efecto antiedad, de ahí lo de la reina de Hungría, de la reina Isabel en este caso, activa la circulación tanto sanguínea como linfática y favorece la oxigenación de las células. Esto es muy importante. Este preparado, concretamente hoy en día, Alquimia lo recomienda para usar o bien antes de un aceite, porque va a ayudar a que se potencie más ese aceite esencial que luego nos vamos a poner, y que además te va a activar la circulación y te va a dar como más energía y más ánimo, pues, para afrontar todo el día. Por ejemplo, este aceite, ¿recomiendas, por ejemplo, que lo usemos diariamente o cuando lo mismo notas que tienes un bajón o cómo es? A ver, el agua de la reina de Hungría es un agua, es una destilación de todas estas aceites esenciales que hemos comentado y se utiliza principalmente después de la ducha por la mañana. Lorena, yo creo que aquí tenemos muchísimo tema solamente con la alquimia y estábamos intentando hablar un poco de la historia. Yo tenía luego el nombre de una ciudad francesa, que ya sé que nos salimos un poco del terreno de la alquimia, pero que yo creo que tenemos que nombrar porque, claro, estamos hablando de Grasse, que es una de las ciudades francesas del sur de la Costa Azul, la más importante, en donde hemos sabido que hoy pues es quizás la ciudad que más producción tiene de perfumes
y partiendo de elementos de la vegetación, ¿no? Como lavanda, bueno, ayúdame porque aquí hay rosas, jazmín, naranja, bueno, en fin, es una ciudad impresionante y me imagino que ya la habrás visitado, que habrás estado allí haciendo los mismos cursos o cuéntanos algo de eso. No he tenido la ocasión de ir hasta Gras, efectivamente es un poco la cuna donde nace la escuela del perfume, de hecho ahí están todas las universidades donde se han formado los mejores narices del mundo. Y sí que es verdad que bueno, pues tiene que ser una maravilla estar allí y pues, sobre todo poder olerlo. Bueno, vemos que Lorena sabe muchísimo. Decir también, quiero que sepan ustedes que ella está en San Sebastián, en la calle San Martín, que tiene, pues ya veis, todo lo que es el tratamiento de alquimia, que además aconsejas también tratamientos que son tipo masajes con barros, sales, ¿verdad, Lorena? Y luego tienes también todo lo que es la gama de aceites para que se lleve la gente en su casa, incluso algún tipo de colonia, como comentabas, que también sería ideal que comentáramos, por ejemplo, quizás en otro momento, lo que es la diferencia entre perfume, colonia y demás cosas. Sí, bueno, pues como tú veas, es muy breve. El perfume que siempre decimos que se vende en frascos pequeños tiene una razón de ser y es porque lleva un 40% de aceites esenciales y una vez abierto la duración es de 5 a 6 meses. Eso sí, la fijación es brutal, es decir, puede durar hasta días. Por eso es el perfume en frasco pequeño. Luego tenemos el eau de perfume, que lleva un porcentaje de un 28% de aceites esenciales y aquí la duración una vez abierto es de un año. Y también la fijación es muy buena en piel. Luego tenemos el eau de toilette, que ya pasamos a un 15, un 20% de aceites esenciales y una vez abierto ya nos dura 2 años. Tiene menos fijación, evidentemente, pero bueno, todavía. Y luego ya pasamos al eau de cologne, que son un 8% o un 12% de aceites esenciales, dura muchísimo más tiempo de 2 años, pero la fijación te tienes que ir perfumando más veces al día si quieres mantener el olor. Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien. Podemos realmente ahora saber qué es lo que nos conviene comprar también, porque el precio también varía. No es lo mismo un perfume que un eau de Cologne, como decías, no tiene nada que ver. Y efectivamente, pues luego la calidad es diferente y la duración del olor también. Muchísimas gracias, Lorena. Yo creo que habría que conocerte mejor y personalmente yo os invito a que vengan aquí, porque realmente si ustedes necesitan un aceite de alquimia para sentirse uno mejor, incluso para relajarse, para tener una noche especial, que también los tienes, pues yo creo que tienen que venir aquí a hablar con ella, a que les aconseje, porque lo sabe hacer muy bien. Sabes si eres yin, yang o en qué momento estás también, Lorena, ¿verdad? Sí, bueno, es un poco cuestión de energías, es decir, todas las flores, plantas tienen su energía, por decirlo de alguna manera, entonces se dice que las flores tienen una energía yin, las maderas una energía yang, y según cómo estemos o nuestro estado de ánimo es bueno equilibrarlo. Entonces, en función de tu energía en ese momento, pues a lo mejor necesitas un aceite más floral o un aceite más amaderado. Bueno, entonces, ¿es el perfume arte? Yo creo que ha quedado bien claro de que sí lo es. Así que disfruten de él, vengan a conocer lo que es la alquimia. Les invitamos a todos. Sí, por supuesto. Calle San Martín y bueno, pues nada más, que espero que hayan disfrutado de este momento breve, pero como el perfume. Intenso.